Hoy quiero que recordemos la historia clásica de los cangrejos. Esta es una historia que aparece en mucha literatura de motivación. Yo en lo personal la primera vez que la escuché, se la escuché al famoso cantante Julio Iglesias. A él le preguntaron cuál era la principal diferencia que él había encontrado en sus distintos viajes alrededor del mundo. Culturalmente, ¿cuál era la mayor diferencia entre unas y otras culturas? Él dijo que lo principal que él había notado lo podía explicar a través de la historia de los cangrejos. Cangrejos que estaban en un recipiente o en un tonel, por decirlo así. En un tonel tenía un grupo de cangrejos anglosajones y en otro tonel tenía un grupo de cangrejos latinos. Y vamos a entender por latinos de España y toda Latinoamérica. Él decía que los cangrejos latinos los puedes dejar sin tapadera, porque no se van a escapar. Mientras que los cangrejos anglosajones hay que taparlos, porque se te pueden escapar todos. La explicación, según Julio Iglesias, era que los cangrejos anglosajones, cuando querían escapar, uno comenzaba a ir hacia arriba, todos los demás lo ayudaban para que alcanzara la cima. Y cuando él estaba en la cima, iba a comenzar a ayudar a todos los demás para que también salieran. Entonces, eventualmente, todos los cangrejos iban a salir de ahí. Mientras que en el lado de los latinos, pasa lo contrario. Cuando uno quiere comenzar a escalar o a escapar, los demás, en lugar de ayudarlo, lo comienzan a jalar. Y él decía, la diferencia entre muchos pueblos es que en algunos pueblos está muy arraigado el concepto de cooperativismo, el concepto de solidaridad, el concepto de entre todos ayudarse. Yo lo he podido observar, por ejemplo, con el pueblo judío, que dicen que no debe haber un judío pobre en el mundo. Por lo tanto, cuando un judío inmigrante llega a un país, comienzan automáticamente a ayudarlo, para que él pueda tener dinero y en muy poco tiempo él ya es un comerciante próspero. A veces nosotros olvidamos ese pequeño secreto. A veces nosotros no cooperamos con los demás y entonces en lugar de uno a uno, poco a poco, pero que toda la comunidad con el tiempo vaya mejorando, lo que pasa es que toda la comunidad se estanca. Toda la comunidad se permanece en los mismos niveles de pobreza. Por eso hay que reflexionar sobre esto. El valor que tiene cooperar con los demás. El valor que tiene servir a los demás. Únicamente cuando como sociedad nosotros nos acostumbremos a ayudar, a servir en alguna manera a los demás, nosotros podemos decir que somos un pueblo unido y fuerte y que estamos luchando con un propósito común. Recuerda esta historia de los cangrejos. Nosotros debemos aprender a cambiar paradigmas y debemos aprender a ser cooperativos unos con otros.